Ya inicia la revista más completa de la radio digital. Entrevistas a expertos y experiencias de profesionales, motivando al talento de los individuos en el desarrollo de competencias, inspirando y transformando capacidades. Sabios expertos y genios. 2 horas de contenido exclusivo, potenciando el conocimiento. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose.
Muy buenas tardes amigos de Sabios, Expertos y Genios. Este programa, bueno, pues súper bonito, súper interesante hoy, como todos los sábados, un contenido con invitados especiales, con nuestros segmentos de toda la semana. Y bueno, pues la verdad es que nos hemos robado en el mes de febrero a Sonia Encarnación, la que va a estar compartiendo con nosotros muchísimas cosas interesantes en el programa de hoy. Sonia Encarnación, ¿cómo estás? Muy bien, el placer es mío, Kedelny. Más que un robo es es una satisfacción, es un honor realmente compartir en este espacio que es súper interesante. Qué bueno, la verdad es que esta semana pues ha sido una semana muy bonita para los enamorados. Se ha celebrado, como todos los años, el 14 de febrero, que es un día que, a pesar de ser comercial, pero la verdad es que la gente aprovecha para hacer intercambios de regalo, para hacer intercambio de cariño. Es una época que de alguna manera pues se disfruta en pareja. Sí, porque no solo las relaciones de pareja, pero también la amistad. Que Así es. Un espacio para uno aprovechar y encontrarse con amigos, hacer un presentico y bueno, ponerse al día con algunas manifestaciones. Los colegios dan pues de alguna manera una señal a todos los niños de intercambiar dulces, chocolates, regalos, y se hacen actividades muy bonitas para esta fecha. Yo motivo siempre a que todos los días son día del amor y son día de la amistad, con lo cual no espere el 14 de febrero para darle un abrazo, para darle un beso a su ser querido y, por supuesto, para hacer un regalo de un chocolatico que siempre cae bien. Así es, de acuerdo contigo. ¿Regalaste chocolate? Sí, la paleta de corazón sí. roja. Ay, Dios mío, como 5 me comí. A donde quiera que iba me sorprendían con esa paleta. Pues mira, hay un trabajo muy interesante que ha hecho nuestro amigo Miguel Marte. Se los acabamos de enviar por WhatsApp a nuestro prestigioso Control Master Darwin, quien cuando esté listo, Darwin, por favor avísame para pautar. Está listo. Ya está listo. Bueno, es un poema que yo quisiera pues dedicárselo a todas las chicas y a todas las damas que escuchan Sabios, Expertos y Genios. Vamos a escuchar esto. Pues. Amor callado que jamás se queja. Amor que en la discreta madrugada solo acierta dejar junto a su reja la ilusión de una estrofa perfumada. Amor de un alma taciturna y vieja. Amor que es como música olvidada, que tiene azul resignación de oveja, que lo da todo y no pide nada. Amor es eso, amar como te amo, sin medir tu desdén, sin que un reclamo haga que el alma de esperanza estalle. Amor sin arrebatos y sin ruidos, que espera que tu hogar esté dormido para pasar entonces por tu calle. ¿Qué te parece, Sonia? Bueno, muy romántico y muy profundo. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, muy pues, lindo. Así empieza Miguel Ángel Marte, Sabios, Expertos y Genios, dedicado un poema para toda la audiencia de Sabios, Expertos y Genios, y por supuesto, esperando siempre que el amor pase por nuestra calle. Amén, así es. El amor todo lo puede. ¿Cómo se enamoran las personas sordas? Oh, si tú supieras que, por cierto, se enamoran bastante. Sí. Sí. Las personas sordas son muy activos en esa. Bueno, no es que sea nada extraordinario ni nada especial, pero el hecho de ellos socializar entre ellos nada más
y en muchas ocasiones no tener muchos espacios para otras cosas, muy ocupado en los trabajos, muy ocupado en los estudios, pues pienso que eso como que da pie a que ellos pues inicien entre ellos mucho el tema del enamoramiento, y lo de ellos es muy, muy particular, porque fácilmente si tú tienes una novia sorda, tú eres sordo y tienes una novia sorda, y yo tengo un novio sordo, y de repente hay un problema entre uno de nosotros, bueno, pues fácilmente yo me voy con el otro y tú te vienes con el otro, así como sin mucha, como que no le dan mucha mente. Sí, mucha mente, como decimos nosotros, a eso, pero sí, las personas sordas y se casan entre ellos básicamente. Hay todo un tema con eso, los sordos casarse con oyente o con sordo, ¿por qué se casan más entre sordos? Es un tema muy interesante que pudiéramos abordar, analizar claro que sí. Bueno, pues así inicia Sabios, Expertos y Genios. Vamos con nuestra primera pausa, aprovechando también que en nuestra primera pausa, pues Miguel Ángel Marte nos sigue deleitando con información sobre el amor hoy en Sabios, Expertos y Genios. Sabio demuestra poseer muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Miguel Marte nos trae una cápsula cultural. Descrito por la Real Academia como un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo, el concepto amor tiene su origen etimológico en la misma palabra del latín amor. Usualmente este término se relaciona con el sentimiento del amor romántico que vincula a las personas en una relación pasional o de pareja. Pero el término amor es mucho más amplio. Contempla el afecto y deseo de bien para quienes son objeto del sentimiento. Desde el punto de vista religioso, el amor a Dios contempla además la alabanza y el respeto a sus postulados. El amor, según Erich Fromm, es como un arte que requiere conocimiento y esfuerzo, pues considera que es un rasgo de madurez que se manifiesta en diversas formas. Amor fraternal, amor filial, amor erótico, amor a uno mismo y otros. Sostiene además que el sentimiento del amor, lejos de ser pasajero como se ha creído en nuestras sociedades, es el fruto de un aprendizaje que hay que aprender a cultivar para fortalecerlo y mantenerlo en el tiempo. A continuación, algunas citas de pensadores ilustres sobre el amor. Con el amor renace la esperanza. José Martí. Todo lo que necesitas es amor. John Lennon. Cuando el amor desenfrenado entra en el corazón, va royendo todos los demás sentimientos, vive a expensas del honor, de la fe y de la palabra dada. Alejandro Dumas. Siempre se es engañado fácilmente por lo que se ama, y el amor propio nos inclina a engañarnos a nosotros mismos. Molière. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno mismo y, no obstante, siguen siendo dos. Erich Fromm. Amor no tiene nada que ver con lo que esperas conseguir, solo con lo que esperas dar, es decir, todo. Karen Harbon. El amor no está en el otro, está dentro de nosotros mismos. Nosotros lo despertamos, pero para que despierte necesitamos del otro. Paulo Coelho. El amor crea en la mujer una mujer nueva. La de la víspera ya no existe al día siguiente. Honoré de Balzac. El amor del hombre es algo aparte en su vida.
mientras que el de la mujer es su existencia entera. Lord Byron. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. Platón. El amor no se mira, se tiene, y aún más cuando ella está junto a ti. Pablo Neruda. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. En Sabios, Expertos y Genios, de la mano con los expertos. Bueno amigos, y seguimos en Sabios, Expertos y Genios, ahora en el segmento de la mano con los expertos, compartiendo con Sonia Encarnación, hablando del mundo de la discapacidad visual, de las personas sordas y por supuesto de cómo los intérpretes de alguna manera interactúan con las personas sordas. Sonia, hablábamos al inicio de si las personas sordas se enamoraban. Y tú nos decías que sí, que por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no van a enamorarse si son personas Claro. y interactúan entre sí? Y cuéntanos un poco de tu experiencia a la hora de interpretar. ¿Te ha tocado interpretar de alguna manera entre una persona sorda y un oyente y que el oyente puede estar atraído o viceversa uno del otro? Sí, bueno, de hecho hay varios casos en ambas direcciones. Personas sordas enamoradas de una persona oyente enamorada de una persona sorda. Y la situación que se da en un principio es como toda relación, como que todo es muy bonito, todo es muy atractivo, todo es muy normal, porque está ese inicio y ese interés hasta que las cosas comienzan como después luego a tomar seriedad. Y en el caso de las personas oyentes, enamorarse de las personas sordas es un reto, Sí. no imposible, porque la persona oyente tendría que estar muy consciente, conocer muy bien la comunidad sorda, conocer cómo es la persona sorda, cómo son las personas sordas, para poder entrar en una relación que fluya, porque son muchas las cosas que, independientemente de las personas sordas, son personas igual que nosotros, que sienten, que comparten, que tienen rabia, que tienen sentimientos, Por supuesto, emociones, por sí, supuesto. pero tienen su manera de cómo ver las cosas. En el caso de los oyentes, nosotros no, por ejemplo, tú tendrías como persona oyente que te enamora de una muchacha sorda, tú tendrías que estar dispuesto a, por ponerte una de las cosas importantes a tomar en cuenta, es a interpretar todo lo que esa persona, mientras esté al lado tuyo, tú tengas que interpretarla. O sea, cada situación, ven una película, van a un restaurante, van a cualquier lugar que vayan, tú te vas a tener que mantener, no solo fluyendo en la comunicación que hay entre ustedes, pero todo lo que se dice alrededor, que esa Hay que interpretarlo. Sí,
¿Por qué te va a decir? Es decir, que lo que tú me comentas es que una persona oyente, en este caso, que se enamora o se casa o es pareja de una persona sorda, un oyente que es pareja de una persona sorda, pues va a jugar de alguna manera el rol de intérprete ante la sociedad. Exactamente. Entonces ahí comienzan y a veces se dan unos conflictos, porque si bien yo soy tu pareja, no tu intérprete necesariamente, que como quizás la persona sorda tendría tal vez cierta necesidad o más bien conciencia de separar. Salimos por ahí, vamos a ver una película, bueno, ¿qué te digo? Vamos a un restaurante y tú quieres saber lo que se armó un lío, bueno, tú tienes que tener claro como oyente que probablemente tú tendrás que interpretar ciertas situaciones que se dan porque la persona sorda no está escuchando. No está escuchando y se dio una situación abierta en un momento donde todo el mundo se está enterando y esa persona sorda quiere saber. Ahí tú tienes que saber que probablemente o tener conciencia de que en esos momentos tú vas a tener que interpretar. Es interesante eso que planteas porque sí que es cierto que el rol que debe jugar la pareja es el rol de pareja, pero en el caso de una persona sorda no va a andar con un intérprete todo el día. No puede andar con un intérprete todo el día con su pareja. Exactamente. Sobre todo, si fue de viaje. Pero tampoco una pareja de personas sordas no tendrían por qué andar con un intérprete todo el día. Sí, bueno, ahí ya cambiaste No, estoy poniendo ambos panoramas. Sí, es decir, allá va. Una pareja de sordos no tendría por qué andar todo el día con un intérprete, pero en el caso de la persona que es oyente y tiene su pareja sorda y que quizás quiera independencia a la hora si se va a cansar de hacer de intérprete todo el día, quizás en un momento determinado, pero no tendría la persona sorda necesariamente que tener un intérprete adicional, porque pueden existir alternativas quizás que la sociedad pues puede proporcionar a través de ayudas técnicas o productos de apoyo, pero eso es un poquito más profundo ya. Exacto. ¿Cómo desde tu punto de vista, cómo desde tu punto de vista pudiésemos identificar el rol que juega un intérprete, a la hora de interactuar con una pareja de sordos, porque no todo el día puede existir esta figura? Mira, lo que sucede es que, por ejemplo, si yo soy intérprete y me caso con una persona sorda, yo no sigo siendo el intérprete, o sea, yo tengo dos roles con esa persona, o tengo dos roles del cual hay uno que él me puede sacar partido, porque cuando yo me caso con él soy la esposa de él, no la intérprete. Ahora bien, si yo me caso con la persona sorda, tengo que saber, sea intérprete o no lo sea, porque, a ver, aunque yo no sea intérprete y me caso con una persona sorda, yo voy a tener que interpretar muchas cosas del medio ambiente o del lugar donde estemos, porque la persona sorda va a querer saberlo. Te estoy hablando, me voy a poner en la primera escena que no soy intérprete. Soy la esposa de Julio. Claro. Entonces Julio es sordo. Entonces, de donde quieras que vayamos, si se está hablando algo, por ejemplo, vamos a un lugar y nos encontramos con alguien, bueno, cada vez que comienza, era un amigo común, bueno, cada vez que hable la persona, yo voy a tener que interpretarle lo que está diciendo, lo que me está diciendo a mí, lo voy a interpretar para que la persona se entere, y lo que la tercera persona, le pregunte a Julio, yo también lo voy a tener que interpretar. Porque es algo que tú vas a tener que asumir. Por eso decía al principio, hay que asumir, hay que manejar, hay unos componentes que hay que negociar, que sería lo que corresponde. Entre la pareja. Sí, negociarlo desde un principio, porque si bien
tú no puedes estar todo el tiempo interpretando todo lo que la persona quiera, así mismo igual, tú también vas a tener que darte cuenta que tú vas a tener que interpretar al mismo tiempo. Tú sabes, Sonia, que la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, ahora mismo quizás está está debatiendo, wow, pero es difícil el caso con una pareja entre un sordo y un oyente. Aunque Sin embargo, yo no lo veo tan difícil. No lo es. Porque si yo me casara con una china y no supiera mandarín, al final fuese lo mismo. Exactamente. Si yo no manejo un idioma, por ejemplo, determinado, pues ese idioma que no manejo, si decidí casarme con una alemana, con una rusa, o ella decidió tener una relación conmigo y no sabe español, pues vamos a tener la misma situación. No, y de hecho tú puedes ver la lengua, porque pensar en ruso o pensar en alemán es una cosa como que, Dios mío, es un asunto bien complicado. Mira que yo tuve la oportunidad de tener una familia sorda, rusa en mi casa. Encima de sorda, rusa. Es decir, que la interpretación en este caso... La historia, cómo iniciamos la conversación, porque entonces ellos no sabían seña americana. Ajá. Que yo sé. Sí. No sabían, menos la dominicana. Uh-huh. No hablaban ni escribían ni inglés ni español. Uh-huh. Entonces... Yo tampoco sabía lengua de señas rusa. Señores, escuchen esta historia, que es sumamente interesante, porque a veces nos complicamos pensando, porque yo no sé lengua de señas, pero que yo no sé inglés. Es lo mismo con cualquier inglés, con cualquier idioma. Que ya después también, ese es otro tema que hablaríamos, de concebir la lengua de señas como una lengua. Esto todo es una historia, tenemos que abordarlo en otro programa, cómo fue que pudimos iniciar la conversación y tú te vas a reír. O sea, porque yo digo, bueno, ¿por dónde y cómo es que lo vamos a hacer? Entonces, para dejar la historia abierta y la gente se quede con esa... Yo tengo curiosidad ya. Con esa curiosidad es que me la presentan porque ellos salieron de Rusia, fugitivos porque lo estaban persiguiendo. Tú sabes que hace unos años se perseguía a los rusos por un tema de religión y otras cuestiones políticas, y ellos son cristianos. Era una pareja de sordos. Una pareja de sordos. Y perseguidos por su religión o por su concepto político. No, por su religión. En este caso era el tema religión. Sí, bueno. Y además ellos estaban huyendo por su familia, por sus 2 niños que tenían en ese entonces, por la situación política. Ambas cosas. Ellos salieron y llegaron aquí con una mochila y 2 niños, que el más grande tenía 1 año. A República Dominicana. A República Dominicana. Sordos, los 4. Los niños también eran sordos. Entonces, cuando me buscan, mira que aquí hay una familia. Este caso. Sí, y tú eres, ¿para qué? Digo yo, bueno. Y cuando comenzamos, que yo veo que son rusos, yo salgo, ¿verdad?, a buscar y a ver, pero creo que son otro tipo de ciudadanos. Bueno, pues cuando... Es decir, tú estabas entre la disyuntiva, entre el ruso y la lengua de señas rusa. Sí, pero allá va. Mira, cuando yo lo conozco que veo, bueno, no son americanos. En fin, es que cuando comenzamos, la persona que me lo presenta se va. Y son las 5 de la tarde aproximadamente. Se va y me deja con ellos. Yo, pero pienso que es que ellos tienen un lugar donde van a dormir, que se van a hospedar y todo aquello. Pues nada de eso. Al fin y al cabo es que cuando... yo veo que no nos entendemos y no estamos nada más que riendo y como que sí, diciendo que sí, riéndonos. Eso era todo lo que había en un principio, porque yo ahora quiero ir, me está oscureciendo, yo no sé, y que yo que me voy a despedir de ellos, pero así de una seña un poco más generalizada. Claro. Ellos dicen que para dónde ellos se van. Ellos no tenían para dónde ir. Y entonces como que, ¿cómo así como que no tiene para dónde ir? Y las personas se van. En fin, es que no teníamos forma de comenzar a comunicarnos. Y bueno, ya te voy a terminar de decir la parte más. Pues después que tratamos de buscarle la vuelta, y yo en mi cabeza buscándole la forma, a mí se me ocurre preguntarle si tienen una laptop como de manera dramatizada. Porque yo sé que las personas sordas en los países desarrollados, pues eso no era una cosa del otro mundo, eso era como parte de su vida. Y yo dije, bueno, pero lo único que me salva a mí ahora es una laptop y que tenga traductor en español. Porque a todo esto, cuando veo que la seña nada
que Nada, ver. no había forma. No, ni una cosa ni parecida a la lengua de señas americana, nada que ver. Y no podían escribir de ninguna manera porque no hablaban ni español ni inglés. Y yo Es estaba interesante. Tú, intérprete de lengua de señas americana, Sí. intérprete de lengua de señas dominicana. Y además manejo el inglés como segunda lengua. Manejas el inglés como segunda lengua. Hablado, el regular, ajá, Ujú. como segunda lengua. Pero tu caso es que ellos eran rusos Y y sordos. su lengua era lengua de señas rusa. Exacto. Entonces, a la hora de escribir, no sabían inglés, Ujú. que era la salvación. Exacto. Es decir, tu esperanza era que ellos por lo menos supieran inglés. Supieran inglés. O las señas o escribir, pero ellos no habían salido de su país, parece, y no Sonia, tenía... sí. Sonia, vamos a hacer una pausa y en nuestro próximo bloque vamos a continuar con esta historia porque yo sé que la gente no se va a mover de ahí esperando a ver cómo, El desenlace. a ver cómo se desenlaza esta historia. Muy Sabios, bien. expertos y genios. Continuamos. Experto. Un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Hola a todos, bienvenidos al apartado Comunidad Sorda. En el episodio de hoy hablaremos de la historia de la comunidad sorda en el mundo. Existen ideas preconcebidas sobre las personas sordas. Las personas sordas no son sordomudas. Sordomudo es un término peyorativo. Y es que tradicionalmente se pensaba que una persona sorda aparentemente era incapaz de comunicarse con los demás. No es así, ya que pueden comunicarse a través de la lengua de signos y también de la lengua oral, en su modalidad escrita, hablada y cada cual en función de sus habilidades. Con respecto al uso de los términos persona sorda o persona con discapacidad auditiva, se suelen utilizar ambas. No obstante, sería más correcto utilizar personas sordas. En consonancia con la terminología acuñada por la Unión Europea de Personas Sordas y por la Federación Mundial de Personas Sordas. En la historia siempre se ha humillado y desfavorecido a las personas sordas. En Egipto, Grecia, Roma, la India o Arabia, a los niños discapacitados se les podía matar porque eran retrasados mentales o se les marginaba, no permitían casarse ni salir de casa, porque no tenían derechos. Con el tiempo, en España, en 1516 a 1584, apareció el primer profesor de personas sordas, y su nombre es Pedro Ponce de León.
La primera escuela para sordos en el mundo fue en el año 1760, en París. Charles Lepé es su fundador. En España, el primer diccionario de lengua de signos lo creó Lorenzo Gervás. En Francia, Deslos fue la primera persona sorda en escribir un libro en el año 1779. En América, Gallaudet, este es su signo, conocía a una niña sorda de 2 años y a su padre. Gallaudet se fue a Europa a conocer el método de enseñanza de las personas sordas y allí conoció a Laurent Clerc. Viajaron los dos a América y fundaron una escuela para sordos. Hoy en día, la única universidad para personas sordas del mundo está en Estados Unidos y se llama Gallaudet. Una fecha importante fue el Congreso de Milán, en el año 1880, donde se prohíbe la lengua de signos y se obliga a que las personas sordas se comuniquen a través de la lengua oral. A partir de ahí todo fue un retroceso en Europa. En el año 1994, la ONU declara que la lengua de signos es importante para los niños en la educación, y a partir de ahí, por fin, las personas sordas podrán comunicarse libremente en la lengua que más quisieran. En la República Dominicana existe la Asociación Nacional de Sordos, a la cual puede asistir si quieren más información. Hasta la próxima. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios. Una producción de Kerner y Medina. Bueno amigos, y seguimos en Sabios, Expertos y Genios, el segmento de la mano con los expertos. Y Sonia nos contaba en el inicio del segmento, pues la historia, esta anécdota de una familia rusa sorda que llega a la República Dominicana y que Sonia ha tenido de alguna manera que interactuar con ella. Sin embargo, ellos no hablan inglés, tampoco hablan señas de lenguas americanas, ni lengua de señas dominicanas en este caso, solo lengua de señas rusa. ¿Y tú no hablabas, Sonia, lengua de señas rusa? No, nunca. ¿Cómo pudiste salir de esa situación? Bueno, te comento que ya cuando veo que está oscureciendo, que no hay formas, como que nos estamos mirando y riéndonos y bueno, yo buscándole la vuelta, haciendo algunas señas a ver si entendía, no había forma. Y entonces se me ocurre, al ver que ya entendí que, como te comentaba, que ellos, bueno, yo tenía que buscarle a dónde ir, porque al final de cuentas ellos estaban sin lugar a dónde irse y la persona no me dijo esto, solo que me lo dejó. Yo pensé que era buscarle alguna solución momentánea, pero no. Cuando me voy, que me dicen ellos, me señalan a los niños y que de una manera con gestos generales que no tenían a dónde ir,
pues la situación se pone más complicada. Más complicada. Sí, porque si yo no sé quiénes, por dentro de mí, yo no sé quiénes son ustedes, ni por qué andan así, con una mochila al hombro y corriendo. En fin, es que cuando lo primero era buscarle la solución al problema de la comunicación, para yo poder hacer las preguntas del lugar. Correcto. Como decía, antes de irnos al aire, a comerciales, a la pausa, yo le pregunto si tienen una laptop. Él me dice que sí. Yo, bueno, ok. Cuando él saca... ¿Y cómo le preguntaste? ¿Le hiciste seña de una laptop? Sí, ¿Una imagen? Sí, dramatizado. Tú sabes que no hay una cosa en el ser humano que cuando tiene que sobrevivir y salir a camino... Es decir, tú jugaste un poquito ahí de dígalo como pueda. Dígalo como pueda. Dibujé una laptop y déjame decirte, esos muchachos, los sordos, esa gente, pues son personas formadas y estudiadas. Tú sabes que ellos no son como que analfabetos. Claro. Entonces, cuando le hago... y menos los rusos. Y menos los rusos, exactamente. Entonces, de alguna manera le dejo entender lo de la laptop, pues saca su laptop y entonces yo le busco donde está lo de traducir. Cuando yo estoy abriendo la laptop que estoy buscando, lo de los idiomas, digo yo, bueno, ahora solo falte que ellos no tengan aquí el español, porque tú sabes que en ese tipo de programa, equipo, sí. El español no es uno de los idiomas. Bueno, ya sí, pero antes el español no era un asunto como que... ¿Hace qué tiempo estamos hablando? Deja ver, casi, eso fue, tiene que ser más de casi 13 o 14 años, yo creo. Estamos hablando del 2002, 2003, 2004. Sí, algo así. En fin, es que estoy hablando de más de 10 años de eso. Tendría que especificar bien. Cuando que abrimos, bueno, casualmente y gracias a Dios, aparece el tema del español. Digo yo, ok, bien. Entonces yo le escribo en español, le hago preguntas que de dónde vienen y todo aquello, y le doy le busco, traducir. Sí, entonces le digo como que cuando yo le puse el español le enseñaba que era yo, y que entonces cuando le dieran a qué idioma le daban ellos que fuera de ellos. Bueno, pues fíjate que funcionó. Comenzamos ahí y tomamos un tiempito, que vienen de Rusia, que andaban que no sé qué, que andan con esos dos niños, que son sordos todo el mundo. Yo todavía lo de los niños no lo sabía porque no tenía tiempo de haber interactuado con ellos. Entonces le pregunto que dónde van, y yo dice que ellos no tienen a dónde ir y que solo andaban con poco dinero, y que bueno, cuando me hacen toda la historia aquella, bueno, a mí no me quedó más que, ok, esto quiere decir que yo tengo que llevármelo, me digo dentro de mí, me lo tengo que llevar conmigo. Entonces, yo en ese tiempo no tenía muchísimo tiempo que había regresado de Estados Unidos y todavía vivía en un apartamento, porque mi familia es de La Romana, yo vivía en un apartamento que casualmente tenía una habitación vacía. Bueno, pues... ¿Te lo llevaste para tu casa? Bueno, con el frío en el corazón, y digo yo, bueno, yo no sé qué gente son estas ni qué traerán en esa mochila. A mí me pasó todo por mi cabeza. Pero que debo confesarte que a mí me conmovió fueron los niños. O sea, pensar que ellos no tenían dónde ir ya oscureciendo. Claro, si hubiesen sido ellos solos nada más, yo no te garantizo, no estoy segura que hubieses actuado de esa manera. No lo descarto, pero no estoy tan segura. Tú dudaste ante el poder alojarlo, pero cuando pensaste en los niños... Cuando vi los niños, uno tenía como quizás 9 meses, el más pequeño, y el otro tenía 1 año y algo, creo que algo así. Entonces, y me dice que todos son sordos, entonces... que esa señal sí la entendía, lo del sordo, porque es como lo mismo. Ahí yo como que dije, bueno. Se te ablandó el corazón. Sí, no, que pase lo que vaya a pasar, fue lo que dije. Y me lo llevé para la casa, y entonces en la casa duramos casi, bueno, muy entrada la madrugada. Yo indagando, porque dije, por lo menos voy a seguir indagando a ver si tengo informaciones básicas para que ellos estén aquí. En fin, es que seguimos conversando por la computadora.
fueron pasando los días, yo no sabía realmente qué hacer, ellos estaban muy estacionados en la casa, ellos se estacionaron como cuando tú estés esperando a alguien y tú lo vas a hospedar y ya llegaste a tu lugar de destino. Yo vi como todo iba pasando de una manera como tan, que yo no sabía ya como qué hacer, era como tener que dejar fluir las cosas. Entonces yo dije, bueno, quizá una semana ellos van a buscar un trabajo. Bueno, pero no fue así, porque a todo esto, 2 niños no tenían trabajo, sordos, extranjeros, no manejan ni siquiera a nivel de escritura el español. En fin, fue que pasó esa semana. Sí, ellos duraron una semana alojados en tu casa. Esa semana, eso pensé yo, que en una semana se iba a resolver. Tú pensaste que en una semana iba a estar todo resuelto. Sí, que iban a buscar un lugar para hospedarse, porque él me dijo también que no tenía mucho dinero. Yo dije, pero yo como que no le di mucha atención a eso. Yo pensé, bueno, como quiera que sea, buscarán un lugar por ahí. Pues son rusos, deben de traer dinero de allá. Sí, bueno. Eso es lo que siempre piensan los dominicanos, que cuando viene un extranjero, pues el extranjero siempre viene con dinero. Mucho dinero, pero no es así. No es así. Porque ellos tenían una situación en su país de por sí. Entonces. ¿Y no se te ocurrió nunca llamar a alguna embajada o consultar? No. De hecho, yo no, como que en todo ese tiempo no pensé nunca en embajada. Yo me enfoqué como en solucionar de entrada la alimentación, ellos, los niños. Bueno, el tema que eran sordos, me enfoqué mucho ahí. Sonia, entonces, ¿eso es una muestra de amor al prójimo? Pero una cosa que yo jamás pensé, por eso te digo que explicar eso con palabras, hay cosas que no te las puedo explicar, porque a mí me movía algo, tal vez se llama amor, tal vez no sé cómo se llamará, pero a mí me movió algo, porque créeme, yo tenía el temor de estas personas hospedarse en mi casa de entrada, de noche, sola yo, ellos, y lo más grande del caso, que es que yo me levanto temprano para ir a trabajar. Entonces creo que yo estaba trabajando en la escuela de sordos. Llegar en la noche y salir al trabajo de la noticia. O sea, era una cosa como que yo no tenía tiempo de estar en la casa. Yo decía, bueno, yo no sé qué es lo que puede estar pasando en la casa, si lo voy a encontrar. A mí me pasaron todo tipo de cosas por la cabeza. En fin, es que la semana, te cuento, la semana se convirtió en un año y algo. ¿En un año? En un año y algo, en lo que comenzábamos a buscar trabajo, los niños comenzaron a hacer reacción al clima. Sonia, ¿pero esa era tu familia ya? No, al final, bueno, y para terminaron siendo el más pequeñito, ese niño, llegó un momento que todos los días me esperaba en la puerta de madera, tenía una puerta de rejilla, tú sabes que aquí en el país todas tienen la puerta de la calle. Y ese niño, él tenía como ubicado la hora de más o menos cuando yo iba a llegar, tanto en la tarde como en la noche. Y ese niño me esperaba todas las tardes ahí detrás de la puerta de rejilla, agarradito de la mano ahí como esperando que yo subiera, fijo. Y tuve que llevarlo al médico, yo tuve que asumir todo el tema de la medicina, ir para acá y para allá, todo lo que era el desenvolvimiento. ¿Y dónde está esa familia, Sonia? Sí, se regresó justamente, yo creo que quizás hace 4 o 5 años, quizás se regresaron a Rusia. A Rusia porque el muchacho, ellos se hicieron ciudadanos aquí. A todo eso yo me tocó hacerlos. Ellos dijeron que querían ser ciudadanos dominicanos y la hicieron su residencia acá, pero él por un asunto de herencia, él era creo que el único hijo o era parte de los que tenían que estar allá para resolver ese tema y eso iba a tomar mucho tiempo y parece que era una herencia significativa. Ellos se fueron para agotar ese tema con su papá. Pero mira algo importante, ya que tocamos la historia, los padres de ambos eran sordos. Los padres de la pareja eran sordos, sí, de ambas. De ambas. Ambos padres de ambas parejas. De la pareja eran sordos. Sí. Entonces, los abuelos de ambos sordos. También. Sí. Y los bisabuelos de parte de ella también eran sordos. O sea, esa es una genética, ese es un gen que viene
ahí full, o sea, de parte y parte. Ahí eso es prácticamente casi seguro que esos niños, entonces ellos nacen sordos, esos dos. Y déjame contarte, estaban en una habitación, en una sola cama, bueno, ahí yo no sé cómo se arreglaban para dormir, pero ellos tenían una modalidad ahí que se acostaban como atravesados. Yo siempre les decía que me diera el más grande para que durmiera conmigo, pero ellos no querían porque ellos dicen que, bueno, el niño más grande tenía como característica de autismo. También. Eso sí, entonces el niño se movía mucho y eso. Y ellos decían que no me dejaban dormir con él porque el niño no me iba a dejar dormir y yo necesitaba descansar. No dejaron, se acomodaban ahí. Y allá en mi casa nació la tercera niña. Ah, sí. Sí. ¿También sorda? Sorda. Sí, me tocó irla a declarar, o sea, hacer todo ese proceso. Bueno, finalmente me puse con él en los clasificados a buscar trabajo. Gracias a Dios él tenía como un técnico allí en su país de dental, de hacer caja Sonia, de dientes. pero lo interesante es la pregunta, ¿cómo lograron interactuar después de ellos hablar tu lengua de señas americana Interesante. y ellos rusa? Es decir, Mira, ¿cuál fue el método que utilizaron para al final poder comunicarse de manera adecuada? Créeme que ellos yo comencé por supuesto, cuando fueron pasando las semanas, yo comencé a reunirlo con otras personas sordas, porque a mí me interesaba que ellos, ya que estaban aquí, pues se reunieran con personas adultas sordas, por muchas razones. Y una de las cosas que ellos aprendieron rápidamente a usar las lenguas de señas dominicanas, entre la americana y la dominicana que usaban los sordos acá. Sí, aprendieron. Sí, pero y sobre todo ella. Increíblemente, ella al poco tiempo estaba ya interactuando en lengua de señas dominicanas y ahí nos íbamos manejando en la casa. Yo no me fue tan fácil aprender la de ellos porque ellos dejaron de un lado sus señas. Claro, y adoptaron la dominicana. Entonces, como hablábamos en la lengua de señas de nuestro país acá, pues entonces yo no tenía mucho chance de ver la de ellos. Ahora bien, cuando ellos hablaban entre ellos y hablaban con los niños, sí hablaban señas rusas. Los niños crecieron manejando ambas, porque manejaban su lengua materna. Su lengua materna. Y una cosa que yo vi es que ellos, aunque los niños estaban en un ambiente, porque ya luego le hice la gestión para la escuela. Claro. Bueno, mis primeros hijos fueron esos tres. En la escuela, pues, ellos manejaban la seña que se usa aquí en República Dominicana. Pero me di cuenta de algo, que es que ellos siempre mantuvieron a sus hijos en contacto con la lengua de seña materna, o sea, la de su país. La de su país. Cuando hablaban entre ellos usaban las señas de de Rusia, y cuando tenían que hablar externo ya ampliamente, pues entonces usaban la lengua de señas entre dominicana y americana. Qué interesante esta historia que nos narra Sonia Encarnación. Vamos a seguir hablando con Sonia, vamos a seguir obteniendo información del mundo de la discapacidad auditiva, con anécdotas, con historias, sobre todo con información objetiva que nos trae Sonia Encarnación. Vamos a una pausa, venimos con La Inclusión es Noticia. Cristina Sánchez Palomo desde España, Madrid. No se muevan. Experto. Un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. Descrito por la Real Academia como un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo,
El concepto amor tiene su origen etimológico en la misma palabra del latín amor. Usualmente este término se relaciona con el sentimiento del amor romántico que vincula a las personas en una relación pasional o de pareja. Pero el término amor es mucho más amplio. Contempla el afecto y deseo de bien para quienes son objeto del sentimiento. Desde el punto de vista religioso, el amor a Dios contempla además la alabanza y el respeto a sus postulados. El amor, según Erich Fromm, es como un arte que requiere conocimiento y esfuerzo, pues considera que es un rasgo de madurez que se manifiesta en diversas formas. Amor fraternal, amor filial, amor erótico, amor a uno mismo y otros. Sostiene además que el sentimiento del amor, lejos de ser pasajero como se ha creído en nuestras sociedades, es el fruto de un aprendizaje que hay que aprender a cultivar para fortalecerlo y mantenerlo en el tiempo. A continuación, algunas citas de pensadores ilustres sobre el amor. Con el amor renace la esperanza. José Martí. Todo lo que necesitas es amor. John Lennon. Cuando el amor desenfrenado entra en el corazón, va royendo todos los demás sentimientos, vive a expensas del honor, de la fe y de la palabra dada. Alejandro Dumas. Siempre se es engañado fácilmente por lo que se ama, y el amor propio nos inclina a engañarnos a nosotros mismos. Molière. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno mismo y, no obstante, siguen siendo dos. Erich Fromm. Amor no tiene nada que ver con lo que esperas conseguir, solo con lo que esperas dar, es decir, todo. Karen Harbon. El amor no está en el otro, está dentro de nosotros mismos. Nosotros lo despertamos, pero para que despierte necesitamos del otro. Paulo Coelho. El amor crea en la mujer una mujer nueva. La de la víspera ya no existe al día siguiente. Honoré de Balzac. El amor del hombre es algo aparte en su vida, mientras que el de la mujer es su existencia entera. Lord Byron. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. Platón. El amor no se mira, se tiene, y aún más cuando ella está junto a ti. Pablo Neruda. En Sabios, Expertos y Genios, la inclusión es noticia, con Cristina Sánchez Palomo. Bueno amigos, y seguimos en Sabios, Expertos y Genios en esta ocasión, pues con la inclusión es noticia, uno de los segmentos más esperados por toda la audiencia. Cristina Sánchez Palomo desde Madrid. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, deseándote un mes del amor y la amistad, porque si te digo que el día de San Valentín ya pasó, pero igual este es nuestro sábado de San Valentín. Sí. Bueno, yo creo que estas cosas se pueden celebrar de forma expansiva. Todo el Claro, mes, todo el mes. Todo el mes, todo el año. La verdad es Claro. que siempre hay que tener disponible un poco de amor y esa esencia de la amistad para poder transmitirla.
Así es. Y bueno, y esta semana hemos tenido varias fechas especialmente señaladas, aunque tengamos ahí el San Valentín. Y bueno, aunque nuestro tema principal para hoy va a ir por otro lado, pues cómo no hablar de estas fechas. La primera sería ayer, 15 de febrero, como el Día Internacional del Cáncer Infantil. Así es. Este es un tema más delicado, ¿no? Pero necesitamos hacer visible los desafíos a los que se enfrentan estos pequeños niños y niñas y adolescentes que están rodeados de familiares y amigos, la necesidad de que todos ellos tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento que sea preciso y que llegue a tiempo, y pues obviamente por los recursos de investigación para esta enfermedad que cada vez es más común. Así es, Cris. Aunque también podemos retomar el día de San Valentín, pues claro que sí, el día del amor de la pareja, pero también de la amistad. Aquí en España es más común por amor de pareja, no tanto de amistad. Bueno, y su origen aún así va por allí, porque San Valentín fue un sacerdote que de alguna manera promovía que los jóvenes se casaran. Luego, lamentablemente, pues fue asesinado, ¿no? Y por esto fue canonizado y llegó a ser santo. Pues fíjate qué bonito día ha creado, ¿no? Claro. Con su martirio, lamentablemente. Así es. Y yo creo que también es una demostración de que el amor, ya sea en pareja o amistad, tiene muchísimo poder, que en lo que nos toca a nosotros pues nos puede ayudar a transformar esta nuestra tierra y hacerla un lugar mejor donde vivir, siempre y cuando respetemos la libertad de que cada uno ame a quien desee, sin importar pues la raza, el sexo, religión, la cultura, etcétera. Y algo curioso que os traigo de San Valentín es exactamente sobre la cultura, y es que a nivel cultural, como decimos, este día se celebra pues de 1000 formas diferentes y sorprendentes. Os traigo solo algunas de ellas, y es que, por ejemplo, en Filipinas ha tomado una especial fuerza en los últimos años el hecho de casarse en esta fecha, con lo que se hacen bodas masivas de miles de parejas, pues que se dan el si quiero a la vez. ¿Os podéis imaginar esto? ¿Así? Pero, así es. Pero hermosísimo, ¿eh? Y también tenemos en Alemania, donde la tradición manda regalar un cerdito. No hace falta que sea un cerdo vivo animal. Sirve también una figurita de decoración o un chocolate, por ejemplo. Exactamente, sí. Yo que soy amante al cerdo y al chicharrón, a mí me caería bien horneado. Al cerdo, al chicharrón. Al chicharrón y bueno, el chicharrón es de cerdo, sí. Pero me caería bien, Cris, que me regalaran para ese día un cerdito horneado. Bueno, pues mira, un cerdito de amor. Por otro lado, también siguiendo con el amor por el estómago, pues en Croacia tienen una antigua y muy popular costumbre que incluso fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Sí? Y consiste en regalar un bizcocho en forma de corazón, normalmente de pan de jengibre y miel, decorado de colores pues muy vivos, una frase de amor escrita encima, y en ocasiones se pone un pequeño espejo en el corazón de bizcocho para que se mire pues quien recibe el regalo, algo muy romántico. Así es. Y por último, en Taiwán, con las famosas rosas como regalo, muy conocido, claro, pero aquí la clave es el número de las rosas. Concretamente, regalar una rosa roja significa eres mi único amor, 11 rosas representan que eres mi favorita o mi favorito, 99 lo nuestro es para siempre, y 108 indican que quieres casarte conmigo. Bonito, ¿no? Sí, pero hermosísimo. 108 rosas significa quieres casarte conmigo. Ya veo que te quedaste bien con el número. Ya puedo ver algunas parejas contando con detenimiento el número de rosas que recibieron. Así es. A ver si tiene
algún mensaje clandestino ahí. Muy bien. Y bueno, pues hablando un poco de este amor inclusivo, entremos en otro tema que también levanta pasiones. Claro. Al parecer, a nivel internacional, estamos hablando de las plazas de parking reservados a personas con discapacidad, un tema que cambia totalmente a lo que hablábamos antes, Sí. pero ¿por qué digo que levanta pasiones? Y es que, bueno, tal vez mi expresión es un poco exagerada, pero raro es no haber estado en medio de un debate o discusión sobre por qué hay tantas plazas reservadas que luego no se utilizan y nos quitan aparcamiento en las calles, o por qué cuando necesito una plaza reservada la está ocupando alguien sin ningún tipo de necesidad de ella, ¿no? Así es. Llegando a convertirse, bueno, en un tema viral en las redes o creando campañas de concienciación pues también muy potentes. Sí, Por sí. ejemplo, recuerdo un caso de 2016, un responsable de cierta marca de gafas al que pillaron aparcando su flamante Ferrari rojo en una plaza reservada, y su contestación, bueno, al menos dio la cara, fue que si la gente fuera más civilizada abriendo las puertas, no tendría que aparcar allí. En fin, Así es. tal vez no sea el mejor ejemplo de civismo, pero es un caso real de lo que ocurre cada día. Claro. Así que, bueno, vamos a empezar por explicar qué son las plazas adaptadas y por qué debemos respetarlas. Sí. Las plazas reservadas a personas con discapacidad, mal llamadas plazas para minusválidos, Sí. recordemos que ese término está totalmente Descontinuado. desechado. Ujú. Así es. Por favor, exactamente. Pues estas plazas, ya sean en vía pública como en los parkings privados, como pueden ser, por ejemplo, centros comerciales, dicho público o privado, perdón, son plazas de aparcamiento que pueden ser utilizadas solo por personas con movilidad reducida que posean la correspondiente tarjeta o permiso, ya sea porque ellos mismos conduzcan o porque necesiten de alguien que les traslade. Y cuando hablamos de personas con movilidad reducida, debemos pensar no solo en usuarios de sillas de ruedas o muletas, que pueden conducir ellos o no, sino también en personas con dificultades, por ejemplo, cardiorrespiratorias, para facilitar los trayectos cortos, o Así personas es. con dificultades visuales o discapacidad intelectual, también para hacer mínimos esos trayectos en entornos que sobre todo pueden crear incertidumbre. Por supuesto. Y por esta razón es que muchas plazas se ubican muy cercanas a los centros de salud, las escuelas, centros de rehabilitación, edificios de servicios públicos, oficinas. Imagino que en muchos países sigue el mismo procedimiento, pero aquí en España, por ejemplo, si en la calle en la que tú resides no hay una plaza reservada, tienes derecho a solicitar la creación de una plaza próxima a tu domicilio, aunque esta plaza no es nominativa, es decir, no lleva tu nombre, sino que es de uso público por cualquier persona que lo necesite, ¿no? ¿Y por qué es importante que no aparquemos en ellas? Ni invadamos ni una sola parte de las que se compone. Bueno, pues ahora estamos pasando algunas imágenes de cómo son las plazas, o de al menos cómo debería ser una plaza correctamente diseñada. Debemos tener en cuenta de que es de un ancho mayor a la estándar, por eso este compañero aparcaba allí su Ferrari, ya que algunos coches son de mayor tamaño, sobre todo cuando necesitan llevar sillas de ruedas, por Sí. ejemplo. Y tiene un espacio extra en uno de los laterales o en la zona, digamos, del maletero, al que llamamos espacio de transferencia. Y se identifica fácilmente porque normalmente se pinta con rayas blancas. Como bien dice su nombre, sirve para el momento de la transferencia. Es decir, es muy importante, por ejemplo, en el caso de los usuarios en silla de ruedas, ya que necesitan espacio para desplegar la silla y poder hacer la maniobra del coche a ella, o simplemente de salir del coche en la silla de ruedas. Pero también podemos imaginar que es mucho más seguro y cómodo también tener este espacio en caso de personas mayores o especialmente niños con alguna determinada discapacidad cognitiva. Además, algo que muchas veces no se tiene en cuenta es que si para entrar a la acera hay un bordillo,
pues este debería estar rebajado, debería haber alguna rampa para poder traspasarlo con facilidad. Pero bueno, tan grande está siendo la llamada al civismo que muchos países han desarrollado diferentes campañas de concienciación, y hoy os voy a hablar de una que llegó a mí hace poco, aunque tengo que ser sincera, y lleva desde 2015 y tiene lugar en Rusia. ¿Ah, sí? Sí, en Rusia. Yo no me lo hubiera esperado, la verdad, pero por supuesto que esta necesidad existe en todos lados. Claro. Y se trata de un proyecto piloto de la organización This Life que se ha terminado implantando en algunos espacios, y es que, pues claro, las personas reclamaban ser invisibles para los conductores en Rusia que aparcaban sin tener en cuenta las señales de plazas reservadas. Así que se instalaron en algunos aparcamientos unas cámaras especiales que analizaban las etiquetas o certificados de discapacidad que normalmente se ubican en los parabrisas. De modo que en el momento en que un coche intentaba aparcar pero no se identificaba la certificación, aparecía de forma espontánea un holograma de una persona real con discapacidad en la plaza reservada. Ah, sí. Sí, estos hologramas eran proyecciones grabadas, claro, y se movían e increpaban al conductor en defensa de sus derechos, podríamos decir, ¿no? Decían en ruso, por ejemplo, hey, sí, estoy aquí, soy real. Stop, no soy una señal en el suelo. O ¿por qué te haces el sorprendido si sabes que esta plaza es solo para personas con discapacidad? Además, qué curiosidad que justo hoy Sonia esté hablando de una pareja rusa. Sí, estaba pensando en eso. Y bueno, la verdad es que les podríamos preguntar, porque al parecer la campaña ha tenido su éxito claramente, y esto lo que nos da a reflexionar es que debemos respetar estos espacios, o si no, estos hologramas algún día llenarán los parkings de todo el mundo, pero sobre todo tenemos que respetar a las personas que necesitan estas plazas para llegar a sus trabajos, ser recogidos por una amiga o no tener que dar 1000 vueltas y hacer trayectos largos en una situación de movilidad reducida. Excelente. Así es, Cris. De verdad que ha sido pues una información muy útil, muy importante. Es de lamentar que nosotros en República Dominicana, en nuestras calles, pues todavía carecemos de alguna manera de ofrecer parqueos para personas con movilidad reducida. Sí que es cierto que en las plazas comerciales y en determinados establecimientos existe pues la opción. También es verdad que en muchos no tienen el tamaño adecuado que corresponde. Muchas veces o lo plantean para personas embarazadas, o es decir, siempre hay de alguna manera un término indistinto al otro. No hay un equilibrio o un estándar, sobre todo porque lo hacen sin seguir las normativas vigentes, sino que alguien decide construir y bueno, vamos a poner un parqueo para las mujeres embarazadas y punto, ya, o vamos a poner la silla de ruedas. Entonces, es importante poder establecer un estándar de acuerdo a las normativas vigentes, y ojalá, querida Cristina, ojalá que pudiésemos también en República Dominicana, en Latinoamérica y quizás en España poder en algún momento tener un servicio como este, donde un holograma nos diga no estás haciendo lo correcto. Y hay Cristina, recientemente vi en las redes sociales de una de las instituciones en España que me encantó el lema que tienen, que dice, ponte en mi lugar, no en mi sitio. Y viene muy bien a eso que ha estado conversando en el día de hoy. Me parece muy, muy apropiado. Así es, esta campaña además ha sido muy sonada porque una de las cosas que dicen es... si estás ocupando mi plaza es porque quieres mi situación. Exacto. Es decir,
estamos cambiando tu comodidad por por mi movilidad. Es algo muy importante, algo que a nosotros nos facilita, a ellos les puede impedir directamente el poder desarrollar su vida cotidiana, el darles la autonomía que tienen derecho a tener para desarrollar su vida ellos y ellas solas. Entonces, sí, la verdad es que aquí las campañas cada vez, además, las hacen un poquito más potentes y un poquito más fuertes para impactar en la sociedad, porque parece que es un mensaje que no nos termina de llegar. Y como decía Kerdeni, aquí también tenemos normativas y es verdad que la proliferación de este tipo de plazas cada vez es mayor, tanto en zonas públicas como privadas, pero seguimos teniendo un problema grave y es que las plazas no cumplen los requisitos necesarios. Hay muchas plazas en estas áreas de transferencia, con lo cual nos encontramos con personas que tienen que, igualmente para familias, que tienen que sacar el carrito del bebé o la silla de ruedas o las muletas o una persona mayor, no a la acera, sino incluso a la carretera. Así es. Así es. Así es. Con lo cual hacemos un llamamiento para la mejora universal. Eso es así, Cristina. La verdad es que hacemos un gran llamado a toda la sociedad, pues a informarse, a todos los diseñadores, a entender las normativas vigentes, a entender las leyes, a entender los acuerdos internacionales que de alguna manera nos permiten pues identificar cómo debe ser un mundo más atractivo para todas las personas, más inclusivos, con mucha mayor equidad. Cristina, muchísimas gracias por la Inclusión es Noticia. A vosotros un saludo y hasta el próximo sábado. Pues hasta el próximo sábado y no se muevan que seguimos conversando con Sonia Encarnación. Genio. Genio no es más que la capacidad mental extraordinaria o la persona dotada con dicha facultad. Un genio, en este sentido, es alguien especial y fuera de lo común, con un talento o una habilidad que no puede ser imitada. Cápsula dominicana. Bauruco, provincia de la República Dominicana, situada en el suroeste del país, forma parte de la región de Enriquillo, junto a las provincias Barahona, Independencia y Pedernales. La capital provincial es Neiva, palabra taína que en español significa tierra blanca. Neiva es voz indígena y se utilizaba para señalar al valle, la sierra, los ríos y la bahía. El nombre de Bauruco se debe a la sierra homónima, que limitaba la provincia al sur antes de crearse la provincia Independencia. El lago Enriquillo y las Marías son los principales atractivos turísticos de Bauruco. Neiva posee características culturales bastante definidas y podríamos mencionar como sus aspectos más relevantes las creencias, costumbres, mitos, religiosidad, deporte, organismos culturales y el patrimonio cultural local. Allí se celebra la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Neiva, que busca crear un espacio en donde intelectuales, lectores, escritores, gestores culturales expongan sus obras e intercambien conocimientos y experiencias. Otra gran actividad de la zona es la Feria de la Uva, promoviendo el turismo, la economía, la ecología y resaltando su ubicación en la zona fronteriza. En la ciudad de Neiva, la mayoría de las calles asombran a los visitantes por su amplitud, lo que expresa el gran sentido de planeamiento y ornato urbano de su gente. Sabios, expertos y genios.
Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Y ahora, en Sabios, Expertos y Genios, transformando capacidades con Ángela Marzo. Bueno, amigos, y seguimos en Sabios, Expertos y Genios, en esta ocasión con el segmento Transformando Capacidades. Y Ángela hoy está en compromisos profesionales, y ha pues cedido el espacio para que continuemos hablando de discapacidad auditiva y que entendamos cómo transformamos de alguna manera nuestra visión, nuestra forma de ver el mundo ante una condición que es tan de alguna manera oculta. Es decir, usted le pasa a una persona sorda por el lado y usted no se da cuenta que es sorda. A usted le pasa una familia sorda por el lado y usted no se da cuenta y se preguntará, pero ¿están hablando con las manos? ¿Están en señas? Sonia Encarnación nos habla de esto justamente cuando una familia de rusos llega a la República Dominicana hablando en lengua de señas rusa. Sonia intenta interpretar a esta familia y al final termina siendo parte ella de la familia. Sonia. Sí, la mejor manera de decir. Cuéntanos tu experiencia personal dentro de la convivencia, porque hablar en ruso, para hablar en otro idioma, para cualquier persona que no conoce el idioma es extraño. Y tener una familia de rusos contigo, pues debe ser interesante porque no lo escuchas hablar. El idioma a nivel fonético no es chocante. Sin embargo, tú que dominas la lengua de señas, el poder interactuar con una cultura de rusos, pero desde la cultura sorda, esta experiencia, la comida. Sí, ese es otro tema. ¿Qué se acostumbraron a comer la comida criolla? Cuéntanos un poco. Mira, después que ellos ya estaban bien acomodaditos, porque te cuento que ellos ya estaban en la casa, pero algo que me sorprendió un día cuando yo llego a la casa es que como ellos tenían un niño de 9 meses, estaba como aprendiendo a caminar ya más o menos en esa etapa. Entonces yo tengo unos muebles y siempre tengo así cositas en la mesa. Estaba sola, o sea, habían cosas delicadas. Bueno, pues un buen día yo llego y encuentro todo cambiado en la sala, todo cambiado, los muebles, todas las cosas puestas en otro lugar, todo, y me quedé como que todo muy bien, o sea, yo me sonreí y ya. Pero todo organizadito. Sí, bueno, organizado no necesariamente, porque como era un apartamento, no era una casa, un apartamento pequeño, sí. Las cosas estaban así como bien arregladitas, y entonces ella, para poder abrir espacio para el niño que pudiera movilizarse, como estaba aprendiendo a caminar, pues ella lo que hizo fue que recogió todas las cosas de peligro, le enganchó por un lugar, y los muebles un poco como que lo reubicó, lo arrinconó. No era así como que estaba todo bien puesto. Entonces, cuando yo llego, que encuentro todo esto así, ella como me espera, parece como que ella sabe muy bien lo que había hecho. Ella me espera y me mira, y cuando yo llego, que miro todo, que definitivamente no disimulé como la sorpresa, claro. Ok. Entonces, ella me pregunta que si está bien, que digo yo, sí, claro, está todo bien, muy bien, ¿no? Está todo muy bonito, sí. Entonces, ahí me explica que lo del niño. Entonces, muy interesante. Cada día yo tenía algo nuevo que aprender, porque como tú acabas de decir, además de ser sordo, de el manejo de su
comunicación, su lengua en ruso, también venía con ello la cultura rusa, porque ellos no hablan el ruso hablado, pero tienen una formación de una cultura rusa, y eso se refleja porque son ciudadanos rusos. Bueno, ahí comenzamos con el tema de la comida, un poco como ellos hacían las cosas. Como ellos pasaban el día entero en la casa, yo por la mañana me preparo un café, me puedo comer una o dos galletitas soda, y con eso yo me voy generalmente es como un poco, es lo que como en la mañana, me voy. Generalmente venía en la tardecita, porque el trabajo de nosotros es corrido, y entonces ellos hacían su comida, aprovechaban para hacer su comida. Iban siempre al supermercado, les gustaba mucho el supermercado, de estos supermercados donde tú encuentras todo tipo de especies que puedes preparar tu comida lo más parecido a su cultura. Bueno, sí, y siempre compraban todas sus cosas que a ellos les gustan, muchos vegetales, muchas frutas, ellos comen mucho así. Y las comidas, bueno, pues ellos preparaban su comida a su estilo. Recuerdo que a veces me guardaban una sopa completamente como una agua y con vegetales, pero algo muy aguado, muy diferente esa sopa. ¿Era una sopa tipo la sopa china? Es bueno, más o menos, pero muchísimo más aguada. Es como que ellos al agua la dejan nada más un ratito. Sí, era prácticamente los vegetales hervidos. Los vegetales. Es decir, pasado por agua. Exactamente, los vegetales pasados por agua. Y esa agua era parte lo del caldo. Entonces, ellos me guardaban eso y se sentaban conmigo ahí en la mesa, bueno, a hacerme compañía, y entonces yo como que me comiera eso, y ellos me guardaban eso con tanto amor, y como que mira lo que te guardamos. Entonces yo digo, ok, cuando yo veo aquello, bueno, vamos a ver. Entonces ¿Cómo yo puedo asumir esta cultura, la gastronomía rusa? Asumirlo y que ellos se sientan bien, porque a todo esto yo, bueno, veía de entrada, se veía un poquito raro en comparación a lo que nosotros hacemos acá. Sí. Bueno, pues yo me sentaba y comenzaba a comer, y ellos me miraban como que está bueno, así con las expresiones faciales, y me hacían la seña de está bueno, y yo, sí, está muy bueno, y que si me gusta, y que bueno, que tenía más ahí para ellos servirme. Entonces, ¿qué te puedo decir? El arroz, compraban un arroz que era como el triple del tamaño de los granos de arroz de acá. Ellos lo encontraban, ellos sabían ya dónde estaban los supermercados, y sabían dónde buscarlo. Dónde encontrar sus productos. Sus productos. Y ellos tenían compraban un arroz que es grandísimo. Grano largo. Sí, un grano bastante grueso y muchísimo más grande. Y lo hacían un poco así como prácticamente sin nada de sal, aunque yo no como mucha sal, pero aún así me era la textura y todo. Y yo aprendí a comerlo. Ellos aprendieron a comer lo que nosotros hacíamos acá también. Y me fue muy fácil manejarme con ellos en el día a día. Iba mirando, entonces yo iba viendo también Fue una experiencia cultural bidireccional. Sí. Y como te digo, cuando tenía que hablar en señas, pues con ella era la que me entendía y ella le traducía a él. Fíjate, siempre teníamos la comunicación, yo tenía la comunicación con los dos, pero ella de alguna manera se adelantó al conocimiento de las señas de acá. Imagínate, era la madre, era la esposa. Sí, fíjate que exactamente, ahí entró algo que yo siempre digo, que nosotras las mujeres, las madres, las esposas, por un tema de que nosotras somos las que de alguna manera tenemos la administración de todo, eso nos hace como que desarrollar los sentidos y la capacidad de salir adelante, y como madre al fin, ella es la que tiene que buscar la manera es como ese instinto de yo tengo que saberlo o saberlo, porque yo soy la que definitivamente controlo, en el buen sentido de la palabra, manejo el tema de los niños, la que tengo que saber, y ella es, algo que yo vi en ella es que es muy, muy materna, es muy responsable con su familia, es una persona que está atento a sus niños 24/7, y entonces eso parece que hizo que ella pues tuviera más conocimiento más rápido de las señas dominicanas, y entonces ella lo que hacía es que cuando hablábamos
ella terminaba volviéndole a explicar lo mismo a él. Es decir, que en este caso, mira qué interesante, Sí. hablábamos al inicio de cómo una persona oyente que se casaba o que era pareja de una persona sorda Ujú. tenía que interpretar ante la sociedad, en el caso de la persona sorda, supongo que también en el caso de la persona sorda, cuando una persona oyente es su pareja, en el mundo de los sordos tiene también que tener esta acción. Mira en este caso cómo ella tenía que fungir como intérprete siendo sorda y él siendo sordo Sí. entre dos lenguas que para la generalidad, que para el universo son lo mismo, porque cuando le hablas a la humanidad que desconoce, ¿no? Le dices a la gente, es que esa persona es intérprete de lengua de señas o lengua de signos, en el caso de España. Sí. Entonces, bueno, pues el que habla lengua de signos española también debe de hablar lengua de señas americana o lengua de señas dominicana. Pues no, no es así. En el caso tuyo, mira Ajá. qué experiencia más bonita. Ajá. Iniciábamos el programa conversando este tema. Dos personas, oyente, una, sorda otra, y poníamos este ejemplo que dejamos plasmado ahora al final de nuestra jornada, de cómo tú, manejando lengua de señas dominicana, hablabas con una sorda rusa que tenía que en lengua de señas rusa interpretarle a su esposo sordo. Así es. Ella asumía la idea, porque a veces nos tomaba un ratito podernos entender, especialmente cuando se trataba de una visita al médico o algún asunto judicial, cuando ellos empezaron a hacer el papeleo para su residencia en República acá, Dominicana. que había que hacer muchas preguntas, que tenían que volver a su infancia, a su historia y todo eso. Y ella, yo le explicaba a los dos, pero entonces ella asumía como la responsabilidad de como pues para que él entienda bien, entonces ella volvía y retomaba todo lo que yo le decía y se lo decía en ruso. No era en lengua de señas dominicana o en su efecto la americana, sino ella se lo explicaba en su idioma y yo veía que ella no solo se lo informaba, era como que se lo desmenuzaba. Parece que aquí entre ellos dos ella era la que tenía como la habilidad en muchas cosas. Me di cuenta de eso porque incluso en las tomas de decisiones ella era como muy rápida y ella era como la que tomaba decisiones como pareja. Pero, y un poquito volviendo al inicio, se puede casar una pareja oyente y una persona sorda. Aquí lo importante es que esa persona sea varón o hembra, oyente, que se va a casar con una sorda o viceversa, tienen que saber conocer la persona, la cultura sorda, cómo son ellos, cómo es su dinámica, porque son seres humanos, sí, son seres humanos, pero hay una cultura, hay una manera de ellos ser que tú tienes que entenderla y asumirla. Y la otra parte es la negociación que tiene que haber, porque tú de repente no te vas, por más que tú ames a esa persona y por más que tú ames la lengua de señas, tú no quieres estar 24/7 probablemente haciendo señas. Tú necesitas como un descanso, quizás para hablar, para pasar más tiempo o pasar un tiempo prudente con otra persona oyente. O sea, ser tú, ser oyente, porque está claro que una persona oyente y la persona sorda tenemos culturas diferentes, Correcto. Somos diferentes en algunos aspectos. De la misma forma que en esta pareja de rusos sordos tenían no solo la cultura rusa, que es distinta a nuestra cultura dominicana, sino que tenían una cultura de lo que tienen que ver con el mundo de los sordos a nivel de Rusia. Es decir, es Exacto. un doble proceso cultural
llamémoslo desde este punto de vista, porque nosotros dentro de la discapacidad auditiva en la República Dominicana son una cultura, la cultura de las personas sordas en la República Dominicana. Hablaba hace unos días contigo y comentábamos un poquito de cómo las personas aprenden a hablar en lengua de señas desde su nacimiento, pero también tienen que aprender a leer y a escribir en la lengua nacional, en el idioma de su país, y muchas veces aprenden lo básico, con lo cual están muchas veces limitados a los nuevos formatos de los elementos gramaticales o de las nuevas palabras que van surgiendo, y muchas veces para el intérprete resulta un poco complicado pues transmitir una palabra que se crea en un barrio de la República Dominicana, porque, por ejemplo, a raíz de la formación cultural de los barrios, pues las palabras se acortan. Sí. Y al acortarse las palabras, al crearse nuevas frases, pues probablemente esa persona sorda no está acostumbrada a recibir esa información y el intérprete tiene que crear. Así mismo como se crea una palabra en un sector determinado de una sociedad, pues así mismo el intérprete tiene que, cuando surge esa oportunidad, pues desde mi punto de vista crear. ¿Tú cómo has planteado y cómo ves esa parte? Mira, el tema por eso es que siempre decimos, aunque a veces no le agrada a algunas personas, cuando uno dice esta expresión de que un intérprete no es hablar en lengua de señas. Todavía nosotros tenemos esa lucha aquí en República Dominicana porque el tema de la formación no se ha implementado, aunque tú sabes bien, Kedarney, que estamos trabajando en esa parte. Entonces, la gente entiende que manejar lengua de señas, no importa el nivel que tú tengas, ni que también tú hables lengua de señas, hablar una lengua no significa ser intérprete en esa lengua, es una. Entonces, cuando hablamos de la figura del intérprete, estamos hablando de un profesional que tiene que tener una formación dentro de muchas otras competencias. Una de las que tiene que tener en cuenta es la parte cultural. O sea, un intérprete tiene que jugar con todas las palabras en español, las expresiones idiomáticas, las expresiones de los barrios, que son muy particulares. Esas expresiones nuevas Esas que surgen, expresiones son nuevas repentismos muchas veces. No, ese es el mejor término, repentismo. Una palabra entra, puede durar 3 meses, y ya después esa palabra sale y viene otra. Y esa es la dinámica general de una lengua en un país. ¿Cómo se le dice? Las frases idiomáticas, están esos términos que usan, por ejemplo, los urbanos, las personas de los barrios, los grupos. O sea, tú te tienes que mantener empapada de eso sí o sí. O sea, tú no eres intérprete dentro de una caja de cristal. Tú no eres intérprete porque interpretas en la iglesia o porque tienes una familia sorda. Tú eres un intérprete porque tienes que estar formado sí o sí en esas palabras que todo el tiempo están surgiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú te comunicas con una persona sorda en un momento determinado, me ha pasado, por ejemplo, interpretar a una persona sorda en un caso judicial. ¿Qué viene? Ese sordo viene con unas frases y una terminología propia del entorno de donde él viene, que yo debo de manejarla como persona sorda. Eso es como persona sorda. O si voy a interpretar a San Francisco, o me voy a Santiago, o me voy al este, o me voy al sur. Si voy a interpretar por alguna razón, me tengo que ir a desplazar a un lugar de eso, como intérprete, yo de alguna manera tengo que estar familiarizada con las señas, con ese entorno que usan esas personas sordas. Entonces, eso es en la lengua de señas.
y en la cultura sorda. Con relación al español, lo mismo lo tengo que hacer. Yo tengo que tener un vínculo permanente y refrescándolo todo el tiempo con relación a la cultura, lo que va cambiando en la lengua como en las expresiones idiomáticas. Porque si yo te estoy traduciendo a ti como expositor de un tema y por casualidad, tú sabes que hay expositores que son muy formales, pero hay gente que son muy pintorescas y utilizan muchas frases y terminología de calle. O muy llana. O muy llana. O muy con un perfil muy técnico. Muy rebuscada, exacto, muy técnico. Entonces, ¿qué hago? Deletreo, como he visto, por ejemplo aquí deletreo. Cuando tú ves que deletrean es porque ellos tampoco saben lo que van a hacer. Entonces, si tú me estás deletreando una palabra porque no sabes lo que significa, llevarle una palabra deletreada a una persona sorda y la deletreas tú como oyente porque no sabes qué significa, imagínate una persona sorda que no ha escuchado probablemente ese término en su lengua. Qué interesante, Sonia. La verdad es que este mundo es un mundo para investigar, para descubrir, para desarrollar. Vámonos a una pausa y en breve finalizamos con Sonia Encarnación y todos estos elementos tan importantes del mundo de la discapacidad auditiva, del mundo de las personas sordas y de los intérpretes de lengua de señas en la República Dominicana. Sabio demuestra poseer muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Experto. Un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. Genio. Genio no es más que la capacidad mental extraordinaria o la persona dotada con dicha facultad. Un genio, en este sentido, es alguien especial y fuera de lo común, con un talento o una habilidad que no puede ser imitada. Descrito por la Real Academia como un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo, el concepto amor tiene su origen etimológico en la misma palabra del latín amor. Usualmente este término se relaciona con el sentimiento del amor romántico que vincula a las personas en una relación pasional o de pareja. Pero el término amor es mucho más amplio. Contempla el afecto y deseo de bien para quienes son objeto del sentimiento. Desde el punto de vista religioso, el amor a Dios contempla además la alabanza y el respeto a sus postulados. El amor, según Erich Fromm, es como un arte que requiere conocimiento y esfuerzo, pues considera que es un rasgo de madurez que se manifiesta en diversas formas. Amor fraternal, amor filial, amor erótico, amor a uno mismo y otros. Sostiene además que el sentimiento del amor, lejos de ser pasajero como se ha creído en nuestras sociedades, es el fruto de un aprendizaje que hay que aprender a cultivar para fortalecerlo y mantenerlo en el tiempo. A continuación, algunas citas de pensadores ilustres sobre el amor. Con el amor renace la esperanza. José Martí. Todo lo que necesitas es amor. John Lennon. Cuando el amor desenfrenado entra en el corazón, va royendo todos los demás sentimientos, vive a expensas del honor, de la fe y de la palabra dada. Alejandro Dumas.
Siempre se es engañado fácilmente por lo que se ama, y el amor propio nos inclina a engañarnos a nosotros mismos. Molière. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno mismo y, no obstante, siguen siendo dos. Erich Fromm. Amor no tiene nada que ver con lo que esperas conseguir, solo con lo que esperas dar, es decir, todo. Karen Harbon. El amor no está en el otro, está dentro de nosotros mismos. Nosotros lo despertamos, pero para que despierte necesitamos del otro. Paulo Coelho. El amor crea en la mujer una mujer nueva. La de la víspera ya no existe al día siguiente. Honoré de Balzac. El amor del hombre es algo aparte en su vida, mientras que el de la mujer es su existencia entera. Lord Byron. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. Platón. El amor no se mira, se tiene, y aún más cuando ella está junto a ti. Pablo Neruda. Bueno, amigos, y seguimos en Sabios, Expertos y Genios. La verdad es que hablar del mundo de la discapacidad auditiva con Sonia Encarnación es sumamente interesante. Sonia, ¿Sí? los intérpretes tienen, desde mi punto de vista, dos formas. Es decir, nosotros, desde fuera, debemos tener dos formas de ver al intérprete. El intérprete técnico, profesional, que plantea las cosas como nos comentabas anteriormente, pero el intérprete familiar, esa familia que de alguna manera tiene que jugar el rol sin tener esa formación, el que se hace intérprete a raíz de que convive con una persona sorda y tiene que interpretar de manera constante porque es el rol que la vida le dio. Sí, bueno, ese es el intérprete que hace de intérprete. ¿Qué hace de intérprete? Que hace de intérprete. Muy bien. Sí, porque el intérprete, un intérprete es aquel profesional que pasa por una institución superior y agota unos temas, un pensum, un programa que te da las competencias, te enseña el manejo del código de ética y muchísimas otras cosas más, que es lo que te hace intérprete, que te certifica como intérprete. El familiar lo que hace es de intérprete porque es la persona que acompaña. Entonces la persona que va al médico, va a cualquier espacio. Y es un rol obligatorio, es el mismo que nos planteábamos al inicio con la pareja. Exactamente, es un rol obligatorio. Aquí no va a haber, es probable que no haya nunca el tema del código de ética. No lo va a haber, porque de entrada tú no puedes ser familiar, tú no puedes ser intérprete de un familiar por muchas razones. O sea, está la parte, el tema del parentesco que tú tengas, si es una madre con un hijo y va al médico o va a la justicia, imagínate, ella va a condicionar o se va a afectar emocionalmente por las decisiones o por la información que se dé. Entonces, van a entrar los sentimientos, van a entrar esa parte de pertenencia, de defender, de que es mi familia, de que me duele, que es lo que no tiene un intérprete profesional, porque yo no voy a, aún tú seas mi amigo, yo te voy a defender o te voy a apoyar o te voy a asistir como intérprete.
aún así tú seas un amigo, una persona a quien yo conozca, yo no me puedo involucrar en esa situación. Yo me tengo que mantener al margen sí o sí. Y tú tienes esa capacidad de hacer eso cuando tú tienes claro cuál es tu rol y frente a ti que eres mi amigo o cualquier otra persona. Pero las personas que hace de intérprete en la familia, incluso amigos, personas de al lado que se interesan, que le dicen, mira, yo te apoyo, yo voy contigo donde yo tenga que ir, no importa, yo te acompaño, que son personas que le hacen un favor, pues esas personas generalmente primero no son intérpretes, hacen de intérprete y segundo, no tienen ningún compromiso necesariamente de cumplir un código de ética, que sí te lo va a pedir y sí se le exige a aquel profesional. Tiene que haber sanciones si tú quebrantas cualquiera de la propuesta que tiene el código de ética, pero no así con el tema del familiar. Sonia, hablamos siempre, y lo hemos comentado ya en otras ocasiones, de cómo se le debe llamar a una persona sorda. Mucha gente le dice sordomudo. El término ya está más que claro que no es correcto, es una persona sorda. Y no es más que eso, una persona sorda. Una persona sorda, que no puede oír. En el caso de la familia rusa, ellos tenían de alguna manera uso de sonido, emitían algún tipo de sonido, podían de alguna manera hablar. O no, simplemente ellos no usaban la parte fonética. Sí, siempre la persona sorda en algún momento hace gemidos. Sí, exacto. Ellos hacen algún ruido, algún sonido cuando están hablando. Incluso, en el caso mío, las personas sordas que ya manejan, que conocen el nombre mío, Sonia, no enseña, sino de manera escrito, ellos tratan de pronunciarlo. Cada uno va a depender va a sonar dependiendo de la persona, qué nivel tiene de práctica oral y eso. Pero cuando estamos, por ejemplo, en algún lugar, ellos me llaman y dicen mi nombre. Ellos, pero no dicen Sonia porque ellos no tienen esa posibilidad. Digo, una gran parte, porque hay personas sordas que perdieron la audición después que tenían el lenguaje adquirido. Son muchas las razones que tendría que explicarte luego, y eso tiene que ver con a la edad que perdió la audición, si fue a la escuela y todo eso. Pero suponte que aquella persona sorda que no pronuncian palabras, que es más como un sonido, ellos me llaman, o sea, y entre un grupo de gente ellos me llaman, yo estoy de espalda y ellos me llaman, y yo sé cuando me están llamando y quién me está llamando, y yo entiendo ya cuando me mencionan a mí, que tratan de pronunciar mi nombre, y ya yo sé quién lo hace. Sonia. Sí. Nos están llamando nosotros ya para terminar el espacio. Dios mío, pero qué cosa. Qué rápido se termina. No, todo el tiempo es como más corto. Qué increíble, ya nos llaman para terminar y la verdad es que es un gran placer compartir este espacio contigo. Creo que debemos comprometernos no solo a tenerte aquí, sino a desarrollar una temporada motivada en la discapacidad auditiva. El tiempo en buena compañía pasa muy rápido, no tenemos más tiempo, lamentablemente ya se acabó, así que solo decirles que la capacidad la tenemos todos. No se pierdan el próximo sábado Sabios, Expertos y Genios, que tendremos muchísima más información. Gracias, Sonia.